Bien, hermanos y amigos, vamos a continuar en el estudio que hace 15 días iniciamos. El domingo pasado hicimos una pausa por lo que tuvimos el culto unido con los hermanos de Girón, pero vamos a retomar el estudio en cuanto a la adoración o a la alabanza pública que iniciamos hace unos 15 días. Les recuerdo, hermanos, que el propósito de este breve estudio que tendremos durante unas semanas es mirar las razones de por qué vamos a tener algunos cambios relacionados con nuestra orden en la adoración o en la alabanza, en cuanto a algunos elementos del culto. Pero para eso es necesario estudiar algunas realidades de las Escrituras. Y hace 15 días iniciamos preguntándonos cómo debemos adorar a Dios como iglesia local, como congregación, si esto realmente importa, si en cuanto a la alabanza a Dios importa el cómo se hace, o si es que el fin justifica los medios, es decir, lo que importa es adorar a Dios sin importar cómo se haga. ¿Existe una adoración que le sea aceptable a Dios y otro tipo de alabanza que Él rechace? Y la respuesta es sí. La liturgia, que significa orden en la adoración, importa. Sí importa el orden en la adoración. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana, Dios está buscando a un tipo específico de adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Y también habla de una adoración que es necesaria, con la cual es necesaria que le adoren. Y lo contrario a esto, la misma escritura le llama, ¿cómo? ¿Recuerdan? Fuego extraño. Ofrecer una alabanza que no sea ordenada por las escrituras, la Biblia lo llama de esa manera, fuego extraño. Hablábamos también que en ese sentido todas las iglesias cristianas en el mundo tienen una liturgia. Eso es algo de lo cual una iglesia no puede escapar, porque se supone que venimos a alabar al Señor. Y toda iglesia tiene un orden en la adoración. El punto es si esa adoración a Dios es bíblica o no, si es conforme a las escrituras o no. Si cualquier cosa en la adoración a Dios está permitida. Y aprendíamos en ese sentido que generalmente hay dos posturas en cuanto a esto. ¿Recuerdan? Una es llamado el principio normativo de la adoración, que básicamente enseña que podemos adorar a Dios en todo menos aquello en lo que Dios prohíba explícitamente en la Escritura. Es decir, todo lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, veíamos que esta idea promueve y realmente viene a ser un caldo de cultivo, ¿para qué? Para las imaginaciones de los hombres y las innovaciones en cuanto a la adoración se refiere. Veíamos que Dios es un Dios que es celoso, no solamente de sí mismo, de su ser, sino que Dios es un Dios celoso aún en cuanto a cómo hemos de alabarle o cómo hemos de adorarle. En contraste, nosotros como iglesia local sostenemos y procuramos practicar lo que se conoce como el principio regulativo de la adoración o principio regulador de la adoración. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que Dios ha prescrito y ha establecido en su palabra cómo hemos de adorarle, cómo hemos de hacerlo. Él ha puesto unos límites en cuanto a su adoración, límites que están establecidos en su palabra, concluyendo así que Dios solamente debe ser adorado en lo que Él sí ha ordenado en su palabra, ya sea de manera explícita o ya sea por un principio general de las Escrituras o por medio de un ejemplo, pero debe estar ordenado en las Escrituras. Hay un autor, un predicador que se llama Sam Waldron, él lo explica mediante esta ilustración, mediante este ejemplo. Haga de cuenta que tenemos dos constructores que van a edificar un templo, ¿verdad? Un templo que en este caso, si es adoración, hablamos de la casa de Dios. Uno de estos constructores va a usar herramientas que vengan de la palabra de Dios y adicionalmente va a usar otras herramientas suyas
para hacer esta edificación. Pero hay otro constructor, bueno, y este tampoco tiene ningún plano, ningún mapa en el cual guiarse. Pero el otro constructor solamente va a usar las herramientas dadas por las Escrituras y sí tiene un mapa, una guía a seguir. De esos dos constructores, ¿cuáles creen ustedes que va a construir un mejor edificio? El que tiene guía y el que va a usar las herramientas adecuadas para esto. Sabemos cuál será el edificio más aceptable para Dios. Eso es una ilustración para tratar de transmitir esta enseñanza. El principio regulador, hermanos, enseña básicamente que la adoración verdadera y aceptable a Dios es solamente aquella que Dios ordena por su palabra. La adoración que no es aceptable a Dios es aquella que no se ordena en la Biblia. O sea, lo que sí se ordena es aceptable y lo que no se ordena no lo es. El principio normativo afirma que la adoración verdadera es aceptable en lo que se ordena, pero también en todo aquello que no está ¿qué? Prohibido. Ahí vamos viendo las diferencias. ¿Qué quiero comunicar acá, iglesia? En lo que respecta a la adoración congregacional. Si algo no está prohibido, no necesariamente quiere decir que está ¿qué? Ordenado. Si algo no está prohibido, no por eso quiere decir que sí está ordenado. Y quisiera hacer una aclaración, hermanos. Recordemos que este tema se limita y es específico solamente en lo que tiene que ver con la adoración como iglesia. El principio regulador de la adoración se limita a la adoración congregacional, no a otras esferas de la vida, porque puede que en otras áreas de la vida sea diferente. Por eso quiero dejarlo claro que nos estamos centrando en la adoración como iglesia, la adoración congregacional o corporativa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es el principio regulador? Que la Biblia ha regulado de una manera especial y específica los asuntos concernientes a la vida eclesiástica. Por ejemplo, el gobierno de una iglesia local, su composición y por supuesto su ¿qué? Su adoración, su alabanza. La iglesia no tiene potestad para innovar en cuanto a la adoración se refiere. No tenemos potestad para innovar en lo que tiene que ver con la alabanza. De manera que ya eso era modo de resumen, hermanos. Si ustedes quieren ver aquella enseñanza del principio regulador, la pueden ver, está grabada y la pueden ver. Pero vamos a avanzar. En este momento, o en esta primera hora, lo que quiero, hermanos, es ver dos puntos más. Otro principio, al cual es llamado el principio dialógico de la adoración, si ustedes lo quieren anotar, y vamos a ir viendo de qué se trata esto. Principio dialógico de la adoración, y después vamos a ver cómo deberíamos adorar como iglesia. Pero veámoslo primero, el principio dialógico de la adoración. Quiero que veamos este principio que creo que está reflejado en la palabra de Dios y a la adoración como iglesia. Quizás este principio no es tan conocido como el principio regulador de la adoración, el que vimos hace 15 días. Pero no por eso no quiere decir que no sea bíblico. Y ese es mi propósito con la ayuda del Señor que lo veamos esta mañana. De hecho, iglesia y hermanos, este principio dialógico de la adoración ha sido la razón principal por la cual me ha llevado a considerar o a reconsiderar el tema de la adoración pública y a reevaluar o examinarnos cómo estamos adorando como iglesia. Y este principio dialógico de la adoración es la razón de aquellos elementos o partes que se pretenden añadir a nuestro orden en la adoración o algunas modificaciones. ¿Cuáles son los beneficios de este principio? Y si somos convencidos por las Escrituras de que así será, hermanos, y lo creemos de corazón, estoy seguro de que esto beneficiará en lo siguiente.
Primero, nos va a llevar a examinar la forma como estamos adorando al Señor en nuestros cultos públicos. Y no solo eso, sino que creo, hermanos, que si somos convencidos por las Escrituras, esto va a cambiar la perspectiva o la visión que nosotros tenemos de la adoración pública. Si es que la estamos viendo de una manera errada, cambiará nuestra actitud hacia ella antes y durante la alabanza o durante la adoración. Nos ayudará también este principio, nos ayudará a entender qué es realmente lo que sucede aquí y ahora, espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que sucede cada vez que una iglesia cristiana se reúne presencialmente para adorar al Señor? A todo esto nos va a ayudar este principio llamado principio dialógico de la adoración. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Porque ustedes se preguntarán de qué se trata esto, ¿verdad? O qué cosa extraña nos está hablando el pastor. Hermanos, para mí también fue algo extraño cuando lo oí, cuando lo empecé a estudiar. Pero no se preocupen porque creo que no es tan extraño ni confuso y sobre todo, lo más importante, no es ajeno ni extraño a la palabra de Dios. Básicamente y esencialmente, el principio dialógico de la adoración enseña o afirma lo siguiente, que la adoración como iglesia congregacional es un diálogo. De ahí viene la palabra, dialógico viene de la palabra diálogo. Un diálogo entre ¿quiénes? Entre Dios y su pueblo que está reunido en alabanza y en adoración. O un diálogo entre Dios y su iglesia. Es decir, hermanos, cuando una iglesia local bíblica, esto no, obviamente no solo se aplica a nosotros, cualquier iglesia cristiana bíblica está reunida para adorar corporativamente o congregacionalmente al Señor, en esencia esto es lo que está sucediendo, un diálogo entre Dios y su pueblo. Durante el culto de adoración, ¿por qué un diálogo? Dios habla y llama a su pueblo por medio de su palabra y la iglesia ha de ¿qué? Responder. Es como si fuera una vía, una calle, una autopista en dos direcciones. El principio dialógico de la adoración tiene implicaciones prácticas, desde luego. ¿Cuál? En la adoración pública, la iglesia participa. La iglesia participa de la adoración activamente. La adoración que es bíblica, y como lo veremos ahorita en algunos pasajes, es participativa. ¿Qué más quiere decir esto, hermanos? Cuando una iglesia está reunida en adoración, todos están participando de la adoración al Señor. Se puede llegar a pensar de una manera errónea que en el culto solo están participando algunos. El predicador o quien dirige los himnos o quien recoge ofrendas, y no es así. De pronto estos hermanos pueden estar participando en un servicio particular del culto, pero todas las personas están participando de la adoración al Señor de manera activa. ¿Esto qué implica también? Por ejemplo, que en la iglesia, hermanos, no somos llamados a ser meramente ¿qué? Observadores o espectadores. No venimos, hermanos, meramente a sentarnos y a oír a alguien hablar de Dios o de la Biblia. En realidad, un culto de adoración no es un monólogo. No es como una puesta en escena donde un predicador o quien dirige son sus actores y la iglesia es el público y los espectadores. No es así la adoración pública. Cada culto de adoración, y particularmente en el día del Señor, en esencia lo que está pasando es eso. Dios está teniendo comunión con su pueblo y su pueblo con Él. Eso es lo que está pasando.
cada vez que su iglesia se congrega en alabanza. Existe una comunión real, verdadera entre Dios y su pueblo. Dios habla por su palabra y su pueblo responde. Como dijo algún pastor también, es como si en cada culto hubiese un eco glorioso entre el cielo y la tierra. Ahora bien, este diálogo, hermanos, por supuesto, está basado ¿en qué? En la palabra de Dios y está saturado en las Escrituras. Y eso nos va a ir dando estructura a lo que se quiere llegar. Si esto es así, si hay un diálogo, una comunión entre Dios y su pueblo, si Dios habla y su pueblo responde, esto quiere decir que desde el principio, el culto, hasta el final, Dios debe empezar dirigiendo esto a través de su palabra. Por eso es que cada uno de los elementos del culto de adoración debe reflejar ese diálogo, esa comunión. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo se ve reflejado eso en la práctica dentro del culto. Es decir, un culto ha de iniciar como Dios hablándole a su pueblo a través de su palabra. ¿Y cómo debe terminar también el culto? De la misma manera, Dios hablándole a su pueblo por medio de su palabra. El hecho de que la iglesia deba participar de la alabanza, de la adoración activamente, no quiere decir que la alabanza sea desordenada, inadecuada o irreverente. ¿Me hago entender, hermanos? No quiere decir eso. No quiere decir que el hecho de participar activamente no quiere decir irreverencia o desorden o algo inadecuado. Vamos al texto de las Escrituras, al argumento bíblico. Vayamos a Nehemías, Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme allí. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos en donde creo que este principio del cual les estoy hablando lo vemos reflejado en la palabra de Dios como un patrón que debe guiar los cultos en la iglesia. Argumento bíblico, Nehemías 8, leer el versículo 5 y 6 al inicio. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Este pasaje, hermanos, es un contexto ¿de qué? De adoración. En el Antiguo Testamento, todo Israel se unió como un solo hombre a adorar al Señor. De hecho, eso nos lo dicen los versículos del 1 al 4, voy a leerlos también, para que veamos que el contexto de este pasaje es adoración al Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de ¿qué? De la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y de los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban los demás sacerdotes, que ahí los menciona en el versículo 4. De modo que esos textos es un texto que habla de alabanza y de adoración al Señor. Israel estaba congregado para alabar al Señor. ¿Cómo vemos este principio de diálogo acá? ¿En dónde lo pueden notar, hermanos? En el versículo 5, ¿verdad? Dice que cuando Esdras abre el libro de la ley, versículo 6, perdón, todo el pueblo que hizo, respondió, dice nuestro texto. El pueblo congregado respondió mediante un amén y un amén. Usted podría decir, bueno, pero eso no es una respuesta, decir un amén es solo una palabra. No lo es, hermanos. Perdón, sí es una respuesta.
si hay una comunión allí, si hay un llamado y ciertamente hay una respuesta de parte del pueblo. Acompáñenme a Mateo 18, versículo 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. En este pasaje de Nehemías que acabamos de leer, el pueblo participó, ¿verdad? Respondió. Mateo 18, 20 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, una de las razones principales del por qué el culto público es tan especial en comparación con otros aspectos de la vida es porque el Señor mismo le ha dado un carácter especial a la adoración congregacional. Por ejemplo, según el Salmo 133 dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Es el único lugar donde Dios bendice? No, pero allí sus bendiciones son especiales. ¿La presencia de Dios está en todas partes? Sí, pero Él promete su presencia de una manera singular y especial cuando su pueblo está reunido en su nombre. Y si ustedes ven ese pasaje de Mateo 18, el contexto también es de iglesia. Si no lo oyere, dilo a la iglesia. ¿Podemos adorar al Señor todos los días? Claro, debemos hacerlo. Dios debe ser glorificado todos los días. Pero sin duda, el culto público, hermanos, tiene unas características especiales y también está relacionado con el día de adoración al Señor, con el día que Él ha establecido. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 14. Leeré primero el versículo 15 y 16. Primera de Corintios 14, versículo 15 y 16. Dice este texto: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Miren el 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá qué cosa? ¿El amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Versículo 24 y 25 de ahí el mismo capítulo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, ¿qué cosa? Que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí hay otro ejemplo, hermanos, de este principio que Dios habla y su pueblo responde. Esta vez ya no es en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento, como para que no pensemos que fue algo del Antiguo Pacto solamente. En este capítulo, al igual que en Nehemías, que vimos ahorita, ¿cuál es el contexto de 1 Corintios 14? Pablo está dando instrucciones concretas y específicas, está regulando cómo debe ser la adoración en la iglesia de Corinto. Pero notemos nuevamente cómo Pablo está interesado que la iglesia y quienes estén allí puedan responder. ¿Sí lo notan como cuando él dice, si ustedes solo cantan o bendicen con el espíritu sin entendimiento, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias? Allí está diciendo, está implícitamente diciendo que hay una ¿qué? Una respuesta. Una respuesta. Pablo deseaba que cuando un no creyente entre en las asambleas de creyentes, en las asambleas públicas, ellos realmente puedan decir, he allí que la presencia de Dios está en medio de ustedes. Hermanos, cada vez que una iglesia cristiana bíblica se reúne en culto público, su presencia está en medio de nosotros. Eso es lo que dice las Escrituras y esa es su promesa. Es algo similar también a lo que le ocurrió a Jacob.
Hay un texto, si ustedes lo quieren anotar, Génesis 28, versículos 16 y 17. Eso es cuando se acuerdan que Jacob tiene una visión en Betel de unas escaleras, de unos ángeles que suben y bajan, ¿verdad? Versículos 16 y 17 dice, y despertó Jacob de su sueño, de la visión que había tenido, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esto es la iglesia del Señor, hermanos. Me temo que muchos de nosotros les puede pasar lo de Jacob. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cada iglesia local, esto no estoy alegorizando, hermanos. Acá dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Primera de Timoteo 3:15. ¿Cómo Pablo describe a la iglesia? ¿Recuerdan? Como casa de Dios, como iglesia del Dios viviente y como columna y baluarte de la verdad. Vayamos a otros dos textos más. Hebreos, acompáñenme a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 en adelante, lo leeré. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, ¿sobre qué? Sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el último, el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese pasaje de Hebreos, hermanos, también es interesante con nuestro tema. Notemos que el autor de la carta a los Hebreos, él está estableciendo una conexión entre el lugar santísimo, la casa de Dios, ¿con qué cosa? Con la iglesia local. Obviamente no está diciendo que sea lo mismo. Evidentemente el cielo es el lugar santísimo y allí está nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por su pueblo. Pero la iglesia está relacionada con esto, hermanos, en el sentido que allí también está ¿qué? La presencia especial de Dios en medio de su pueblo reunido. Por eso da instrucciones como las siguientes: acerquémonos con corazón sincero. ¿Acerquémonos a dónde? ¿Al cielo? No, a la iglesia local. Por eso dice, no dejando de congregarnos ¿dónde? ¿En el cielo? No, en la asamblea pública de creyentes, donde está la presencia especial de Dios y su pueblo reunido. Santiago 4:8, el mismo principio. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Hermanos y amigos, esto es lo que sucede cuando la iglesia, una iglesia cristiana bíblica, se reúne en adoración al Señor. Él se acerca a nosotros y nosotros a Él. Allí está nuevamente el principio de diálogo, de comunión, acercándonos. Dios hablando y su pueblo respondiendo activamente. En los cultos públicos de adoración, Dios se acerca a nosotros mediante su palabra y nosotros nos acercamos a Él respondiendo a su llamado. Cito acá nuevamente al hermano Waldron, abro comillas. Los cristianos no veían la adoración para mirar, o no venían a la adoración para mirar, escuchar un concierto evangélico, observar a un sacerdote hacer cosas espirituales, o a ser un espectador mientras la banda y el orador hacían sus cosas.
Ellos venían a participar activamente en la adoración. Todo esto conduce a una pregunta seria. ¿Venimos a la iglesia a participar activamente de la adoración? ¿O venimos a mirar, a sentarnos pasivamente o quizás a dormirnos durante el mensaje? Si así es su opinión acerca de la adoración, no es bíblica y su práctica de la adoración es pecaminosa. Cierro comillas. Vimos acá algunos textos, hermanos, de cómo se ve ese principio, que en los cultos públicos existe esa comunión, ese diálogo, Dios llamando a su pueblo y su pueblo responde. Pero también hay un argumento teológico de todo esto. No solamente hay un sustento bíblico. Hermanos, la liturgia en la iglesia, el orden en la adoración debe reflejar lo que es la vida cristiana y lo que es la salvación que Dios da a su pueblo. Si ustedes ven esas dos áreas, vida cristiana y la salvación, también se ve el mismo principio. En cuanto a la vida cristiana, nosotros sabemos que no solamente se trata de recibir, recibir y recibir, sino también de ¿qué? De dar. En la vida cristiana, el cristiano responde a Dios con gozo, con obediencia, con adoración. Y esto mismo se debe reflejar ¿en dónde? En los cultos públicos. Y en cuanto a la salvación, también. Así es el orden en la salvación. Sabemos por las Escrituras que Dios es quien elige y quien Dios llama eficazmente. Y ciertamente la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Pero es el hombre el que es llamado ¿a qué? A responder al Evangelio. Esas son las demandas del Evangelio, fe y arrepentimiento. De manera que en la salvación también se ve reflejado un llamado de Dios y una respuesta del hombre, en quien Dios ha obrado, por supuesto. Ahora, algo importante, hermanos. ¿En dónde se ve reflejado todo esto en la práctica? Porque llegamos a preguntarnos eso. Bueno, lo podemos quizás ver, entender, creo que lo vemos en las Escrituras, pero de una manera práctica, visible, tangible. ¿Cómo vemos este principio de diálogo en los cultos públicos, en los elementos de la adoración? Por ejemplo, ¿en qué elementos del culto Dios habla y Dios llama a su pueblo? Mediante la lectura pública de las Escrituras, mediante la predicación de esta, mediante el llamado a la adoración y mediante la bendición final, que a propósito son dos de esos elementos que quiero que empecemos a implementar. Mediante las ordenanzas, la cena del Señor. Todos estos elementos de adoración, en ellos Dios se dirige a su pueblo. ¿Y en qué momento la iglesia responde activamente? Por la oración. Aunque la oración es dirigida, toda la iglesia está orando, ¿verdad? Y está sintiendo en sus corazones lo que se ora. Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Y nosotros cómo hablamos con el Señor? ¿Por medio de qué? De la oración. La iglesia responde mediante los cánticos de alabanza y de adoración. También. La iglesia responde mediante el silencio, escuchando con atención su palabra. No siempre la respuesta tiene que ser audible, no necesariamente. La iglesia responde mediante el uso del amén. Acabamos de ver dos ejemplos también de ello. Entonces notemos que mediante todos estos elementos del culto de adoración está habiendo esa comunión, ese diálogo, ese acercamiento al Señor y Él a nosotros. Pasemos en el tiempo que nos resta a nuestro segundo y último punto. ¿Cómo debemos adorar al Señor públicamente? Hemos considerado esos dos principios, un principio que regula la adoración, que es las Escrituras, y ese principio de diálogo y de comunión en el momento del culto. Considero que es necesario, hermanos y amigos, que veamos de manera breve y examinémonos cómo deberíamos adorar al Señor como iglesia en nuestros cultos públicos. Y esos son mediante 3 puntos. La forma de la adoración. Forma de la adoración.
Segundo, nuestra actitud en el momento de la adoración. Y tercero, el contenido o los elementos propios de la adoración. Hoy solo vamos a ver el primer punto, la forma de la adoración. Ha sido regulada la adoración en su palabra, prescrita por Dios en su palabra. Esto quiere decir que la adoración congregacional debe tener ciertas características, ciertos distintivos, porque si no, o sea, si está regulada, hay características, hay distinciones. Si no, no estaríamos hablando de límites en la adoración. Entonces vamos a ver en este tiempo que queda cuáles son algunas de las características y distintivos que tiene o que debe tener la alabanza y la adoración en los cultos. Noten que cuando hablo de adoración no me refiero solo a los himnos. A veces pensamos que la alabanza es los cánticos. Miren que cada uno de estos elementos es adoración al Señor. Primera característica, la adoración debe ser bíblica. Si una iglesia local dice o profesa ser bíblica, esto implica que su adoración debe ser ¿qué? Bíblica, ¿verdad? Y más porque la adoración es una de las principales labores de la iglesia, de las más importantes. La revelación especial de Dios, la Biblia, debe regular, gobernar y dirigir nuestra adoración al Señor cuando estamos reunidos para ello. Si una iglesia no toma en cuenta la Biblia para su adoración al Señor, entonces tal adoración no es bíblica y probablemente esta iglesia tampoco lo sea. La sola escritura implica cada área de la vida, pero la sola escritura tiene implicaciones particulares en lo que tiene que ver con la adoración. Hebreos capítulo 12. Señor. Toda la escritura es que recuerden, inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir. Sería absurdo pensar que la escritura sea inspirada y útil para enseñarnos e instruirnos de tantas cosas, pero que guarde silencio en lo que tiene que ver con la adoración a Dios. La Biblia no solamente nos enseña e instruye de cómo es Dios, sino cómo hemos de adorarle. Por lo tanto, la adoración en una iglesia debe ser bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que debe estar fundamentada en las Escrituras. Eso implica que en los cultos públicos la Biblia debe tener un papel de centralidad y su predicación debe ser central, la preeminencia de las Escrituras. Muchos pueden decir, bueno, a mí no me gusta tal iglesia porque es que allí se predica mucho de la Biblia. ¿Y qué esperas entonces, hermanos o amigos? Así debe ser. Así debe ser. Como dice nuestro hermano querido Eugenio Lain, Biblia, Biblia, Biblia. Y eso se aplica también a la adoración y alabanza al Señor. Segunda característica, la adoración en los cultos públicos debe ser teocéntrica. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Esto parece obvio, pero lamentablemente en muchos lugares brilla por su ausencia. La adoración pública debe ser teocéntrica, es decir, debe estar centrada ¿en quién? En el Señor. En los cultos, el objeto de la adoración ha de ser el Señor, no nosotros. En muchos lugares que se hacen llamar iglesias cristianas, el objeto de la adoración no es Dios, sino ¿saben quién es? ¿Quién creen que es? El hombre. Su adoración no es teocéntrica, sino antropocéntrica. Centrado en el hombre, todo gira en torno al hombre. Todo está diseñado para agradar y complacer al hombre. Y como ese es su objetivo, entonces todo en el culto está diseñado para satisfacer los sentidos del hombre, para no incomodarlo. Pero nuestro texto que acabo de citar dice en 2 ocasiones, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. David decía, de ti será mi alabanza en la congregación, Salmo 22:25. Tercera característica,
La adoración pública debe ser simple. Debe ser simple. Hermanos, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ¿cómo era la adoración del pueblo de Israel? Era bastante compleja, era minuciosa, era escrupulosa, ceremonias, rituales, detalles. Solo hace falta leer el libro de Levítico para darnos cuenta cómo era la adoración en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el libro de Hebreos nos dice que muchas de esas ceremonias tuvieron su cumplimiento en Cristo. Nos habla de un nuevo pacto, que el antiguo ha sido dado por viejo, que lo que está viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Hebreos 9:23 nos habla de figuras de las cosas celestiales. El mismo autor de Hebreos está diciendo que muchas de las cosas del Antiguo Testamento eran ¿qué? Figuras, eran sombras. Pero en el Nuevo Testamento la adoración a Dios que encontramos desde el nacimiento de las primeras iglesias cristianas no era tan compleja, porque venido Cristo, la realidad de aquellas sombras se cumplieron. De modo que ahora la adoración a Dios es mucho más simple, es mucho más sencilla. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 2:42, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así describe el libro de Hechos cómo eran las asambleas de creyentes. Perseverando en doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y oraciones. La adoración pública se debe caracterizar por su simplicidad, su sencillez, a diferencia de la pompa, ritualismo propios de Roma, por ejemplo. Y el hecho de que sea simple no quiere decir que no sea profunda, de ninguna manera. Una adoración puede estar llena de cosas, pero no necesariamente es aceptable ante los ojos del Señor. ¿Cómo es aceptable la alabanza al Señor en la iglesia? Si está ordenada, si cada uno de sus componentes, de sus elementos, está ordenado por las Escrituras. Cuarta característica de cómo debe ser la adoración en los cultos públicos de una iglesia cristiana. Debe ser constante, debe ser constante. La Escritura, como ya mencioné, le da un valor significativo y especial a la adoración pública, y particularmente en el día de la adoración. Pero la iglesia debe tener en cuenta que la adoración en las demás áreas de la vida, es decir, la adoración personal, la adoración familiar, fluyen de la adoración pública y no al revés. No podemos razonar, bueno, yo puedo adorar en mi casa o en un parque o donde sea, mientras allí la iglesia está reunida en adoración. Lo que quiero decir, hermanos, es que la adoración pública es irreemplazable, es insustituible. ¿Podemos glorificar al Señor en cualquier lugar? Sí, comamos o bebamos. Pero también el Salmo 87:2 dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. En toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que hay una singularidad en la adoración pública. Quinta característica, son 6. La quinta es que la adoración pública de una iglesia cristiana debe ser trinitaria. Debe ser trinitaria. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La adoración pública debe tener un enfoque trinitario. La adoración debe ser trinitaria porque nuestro Dios es un Dios uno y es un Dios trino. La adoración pública debe reflejar y comunicar esa gran verdad bíblica. La adoración debe ser intencionalmente trinitaria, enfocada en cada una de las personas de la Trinidad. Es verdad, cuando nosotros adoramos al Padre, como Dios es uno, implícitamente estamos adorando ¿a quién? A Cristo y al Espíritu Santo.
Pero también, hermanos, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo debido a la distinción de sus personas. También procuramos adorar de manera particular en ocasiones al Padre, o a Cristo, o al Espíritu Santo. No somos llamados a adorar solamente al Padre, o solamente al Hijo, o solamente al Espíritu Santo. No solamente creemos la Trinidad, la sostenemos, sino que también oramos la Trinidad, también cantamos la Trinidad. Debe ser trinitaria. Y sexto y último, la adoración pública debe ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Debe ser cristocéntrica. Es algo que parece obvio, pero que también en muchos lugares brilla por su ausencia. Cristo Jesús no es adorado, no es proclamado. Esto quiere decir que en la adoración pública de una iglesia cristiana, la persona de Jesucristo y su obra redentora en la cruz debe ser proclamado, cantado constantemente. Nuestros cultos deben girar en torno a Jesucristo y a su evangelio, o como leímos ahorita, a Cristo y a este crucificado. Implica que el evangelio debe estar siendo constantemente proclamado. Si no, sencillamente, no es cristianismo. Imagínense eso, hermanos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos, ¿qué? Discípulos y seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede una iglesia llamarse cristiana y no adorar a Cristo? Finalizo con estas aplicaciones, hermanos, y oramos. ¿Estamos participando activamente de la adoración? Sin duda, esto es un llamado a evaluarnos y a examinarnos cómo estamos viendo, qué perspectiva estamos teniendo de la adoración congregacional, qué tanta importancia le estamos dando. Que el Señor nos ayude a ser más conscientes de esta participación de la cual hemos visto en esta mañana. Que nos libre de ser meramente espectadores o receptores. Oremos para que nuestra adoración pública, y sea nuestra preocupación, ya particularmente hablando nosotros, sea aceptable para el Señor, hermanos. Cada día conformarnos más a estas características o a estos distintivos que acabamos de ver. Cada día el Señor, antes de venir al culto público, recuérdate a ti mismo a dónde vienes y a qué vienes. ¿A dónde vienes y a qué vienes? Finalmente, hermanos, si todo esto es así, si su presencia especial ciertamente está en medio de su pueblo cuando está reunido conforme a su promesa de Mateo 18, si en los cultos públicos Dios nos está hablando y llamando y su iglesia ha de responderle, entonces esto tiene una implicación bastante práctica. Si esto es así, hemos de prepararnos. Hemos de prepararnos para el culto público con anterioridad y especialmente en nuestros corazones. Hemos de prepararnos para venir a adorar al Señor. Hemos de decir como dijo Isaías, heme aquí estamos, Señor, atendiendo a tu llamado, porque tú así lo has ordenado y porque es nuestro gozo también. Debemos prepararnos entre semana, personalmente, en comunión privada con el Señor, en adoración familiar, etcétera, para que lleguemos al culto público con una santa expectativa. Con una santa expectativa, porque acabamos de ver, hermanos, la presencia de Dios está en medio de una iglesia cuando ésta se reúne en adoración, deseosos de adorarle. Hermanos y amigos, pensemos en esto. Gran parte del por qué es infructuosa la palabra cada domingo en los oyentes es porque no existe la debida preparación en el corazón. Y tristemente a los cultos venimos cargados de muchas cosas, ustedes y yo lo sabemos, cargados de entretenimientos, de preocupaciones, de sueño, de todo menos hambre y sed por el Señor. De modo que
Esto, hermanos, nos debe llevar a reflexionar, a pedir perdón a nuestro Dios y a rogar su ayuda para que Él nos conceda ver la adoración pública como corresponde en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, te damos gracias por estos minutos que nos has dado para meditar en tu palabra, en estos textos bíblicos y en esto tan importante, oh Dios, porque seríamos unos mentirosos si pensamos que la adoración pública es irrelevante. Tú lo has dejado revelado en las Escrituras, has tenido un cuidado único y especial en todo lo que tiene que ver con la iglesia y su adoración. Y si nosotros realmente hacemos parte de la casa de Dios y columna y baluarte de la verdad, hemos de preocuparnos cómo estamos adorándote. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos adorado, hemos venido a la adoración fríamente, mecánicamente. Y perdón, Señor, porque quizás nunca lo habíamos visto de esta manera. Ayúdanos para que esto podamos meditarlo, profundizarlo con las Escrituras y en verdad esto nos ayude a cambiar nuestra perspectiva y nuestra motivación a la hora de acercarnos al culto público. Te damos gracias, Señor, por tu gran paciencia que nos tienes, por tu misericordia a pesar de nosotros. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.